Filipenses 1:19, hermanos, y continuamos, ¿verdad?, con este agradecimiento de Pablo hacia los hermanos de Filipenses, o acción de gracias, ¿verdad? Y Pablo, pues, constante sufrimiento, tribulación, ¿verdad? Pero tiene, ¿sabes qué? Lo que lo fortalecía, su relación con Cristo, ¿ya? No estaba enfocado en las cosas de este mundo ni en sus deseos. Cuando tú tienes una relación con Cristo, o sea, profundizas con el Señor, y el Señor mismo te dice en su palabra que van a venir tiempos peligrosos, tiempos terribles, tiempos donde cristianos, hermanos, cristianos que nos llamamos, vamos, ¿verdad?, nos vamos a volver apáticos. Nos va a dar igual, ya sea que vengamos o no vengamos. Hay muchos que dicen, yo para qué voy a la iglesia, no le importa nada. Man, tú no vas porque te vea la gente, tú no vas para ver si le caíste bien a la gente, tú vas porque amas a Dios. Y en tu corazón, muchas veces decimos, Cristo está en mi corazón. Pues si estuviera Cristo, te esforzarías y siguieras adelante. Esta iglesia de Filipenses, hermanos, como vimos hace 8 días, veían a la angustia que estaba viviendo Pablo desde una cárcel, y desde una cárcel veíamos, ¿verdad?, predicando, demostrando el amor de Cristo. Dijo, yo aquí en mis prisiones pues estoy sirviendo al Señor aún, dice. Y ellos entendieron, dijeron, es cierto. ¿Ya? Entonces muchos predicaron, como dice, aún para enseñarles, como diciendo a Pablo, ¿verdad?, que no nomás él puede, nosotros también, ¿verdad? Pero no es de echar competencias como vimos, ¿verdad? No es aquí, y lamentablemente eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. En vez que fluya el amor de Dios, de Cristo, fluye su propio egoísmo, fluye su propia, ahora sí, como compatibilidad de ellos, el decir yo soy mejor que el hermano, que la hermana. Y no, hermanos, el amor de Cristo sobre todo debe estar primordial, dice en 1 Corintios 13, que el vínculo perfecto de todo, ¿cuál es? El amor. Y entonces Pablo les dice a los hermanos, mira, algunos están predicando porque lo hacen de buen corazón, pero otros, ¿verdad?, porque quieren molestarme, dice, lo hacen por envidia, ¿verdad? Como diciendo, no nomás Pablo puede hablar, también los otros, ¿verdad? Y no, hermanos, debe de haber siempre, ¿verdad?, ese amor, ¿verdad? Usted y yo creo que nadie de aquí está prisionero, ¿sí? Ahí dicen, no, ¿saben qué? Muchas veces estamos prisioneros de nuestro propio trabajo. De nuestro propio trabajo, porque usted dice, hermano, que usted no va a pagar mi renta. Hermano, usted no va a pagar mis biles. Ok, no estás prisionero de una cárcel, pero sí prisionero en tus propios anhelos, deseos. Otra cosa que debemos de dejar a un lado. Bien, hermano, no es que te afanes, no es que tú digas yo quiero tener una casa, un carro. Siempre lo he dicho, si puede hacerlo, hágalo, pero siempre tenga el tiempo, tenga el temor de Dios en su vida. Hermano, nosotros estamos de pasajeros. Yo no sé si usted lo ha entendido, pero nosotros estamos de pasajeros aquí en este mundo. Y no para vivir y hacer lo que se nos pegue la regalada gana en este mundo. Ahora vivimos para Cristo, somos de Cristo y de Él debemos hacer la voluntad. Pero como que como les dije el viernes, como que se nos ha enseñado bastante, pero bastante triunfalismo en la iglesia, bastante, ahora sí, el yo, el que yo me merezco, el que yo quiero, el que yo tengo y yo todo lo puedo. No. ¿Cuándo tú y yo vamos a empezar a padecer, hermanos, por causa del evangelio? Supone que es desde ya. Es desde ya, hermano. Tú predicas en la calle, predica en tu trabajo, te lo va a echar de enemigo, déjame decirte. Y no es porque tú quieras, es porque tú estás predicando la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Los hará libres. Cristo nos hace libres de nuestros propios, ¿qué?, anhelos y deseos, del decir, tú vives para mí. Pablo
Pablo era consciente, hermanos, cada día que transcurría su vida. Ve ahí por qué viene cuando él dijo, para mí el vivir es Cristo, pero si muero es mucha más ganancia. Y no es que él ya se quería ir. Digo, si Dios me quiere seguir usando vivo, pues vivo estaré. Aún así en las prisiones, en las cárceles, voy a servir a Cristo. Pero si Él me quiere llevar, salgo, ahora sí como diciendo, mucho más ganando. Y es un gozo poder estar delante de mi Señor. Hermanos, en estos tiempos que nos ha alcanzado una tecnología, una sociedad donde dices tú, pues que aquí se puede tener de todo. Pero ¿a base de qué? Hay un precio, ¿no? Que muchas veces tienes doble trabajo. A veces teniendo un trabajo y no podemos ni venir a la iglesia, hermano. Hoy no quiero imaginar cuando tengas 2 trabajos, 3 trabajos. Hay gente que vive así, hermanos. Hay cristianos que viven así también. Ya, hay de ambos, ¿ves? Te estoy dando un balance. Hay de ambos. Porque uno se afana en tener las cosas. Y el cristiano dice, yo también las puedo tener. Pero ¿dónde queda tu relación, tu comunión con Dios? No es malo trabajar, no, aclaro también, ¿no? Va a decir, no, voy a quedar de baguetas en mi casa, que Dios me supla todo, ¿no? Pero vamos a hacer un esfuerzo, ahora sí, como cuando usted se comprometió desde el primer día a decir, Jesús, te voy a seguir. ¿De verdad lo estamos siguiendo? ¿De verdad estamos haciendo lo que un día nosotros dijimos, voy a predicar, a donde quiera que yo vaya, Señor, yo voy a predicar? Hermano, que no te gane la emoción a veces. Hay un precio que pagar, hermanos. Todo cuesta en esta vida, ¿cierto o no? Para tú tener una salvación, a Cristo le costó su propia vida. Morir en una cruz. Para tú llegar al cielo te va a costar también, ¿sabes qué? Que tienes que entregar tu vida. Tiene que haber un precio. Nada es, como dice aquí un dicho, nada es de gratis aquí, hermanos. Y no estoy diciendo que Dios lo va, no, sino que tú quieres llegar con tu Señor en un buen estado, entregarle buenas cuentas, tienes que esforzarte. Tienes que negarte de muchas cosas en este mundo, mi hermano. Fíjense lo que dice aquí Filipenses 19. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resulta en mi liberación. Dice, cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo, pronto saldré de la cárcel, dice Pablo. O sea, ¿está confiado en quién? En las oraciones. ¿Son importantes las oraciones, ¿sí o no, hermanos? Usted sabe que estaban orando en Hechos por el hermano Pedro cuando también incluso se encontraba en la cárcel y fue liberado, que aún ni se lo creía Pedro. Dijo, estoy en un éxtasis. Eso algo otra vez, digo, ¿no? Porque ya estaba fuera. Pero ¿sabes para qué era fuera? Para seguir predicando. Para seguir predicando a Cristo. Por eso Dios te lleva a veces en lugares. Hermano, pues no hice nada y caí en la cárcel. Pues predica en la cárcel. Hermano, me pusieron un ticket y a lo mejor no hiciste, pero a lo mejor te vas a encontrar a alguien allá cuando estás pagando tu ticket. Predica. O sea, no es casualidad, hermano, lo que te pasa en tu vida. Dios dice que Dios está con los que le temen. ¿Cuántos le temen de verdad? Están viviendo una vida temerosa para Dios. Eso es lo que quiere decir. Que tú todo lo que haces tienes que tener un temor. Aun cuando vayas a hacer algo indebido, sabes que Dios te está mirando. Ya nosotros no somos niños chiquitos de que, no, yo no sabía. Todo el Señor lo está viendo. Si aún dice que Dios está mirando desde lejos, ¿a quién? A ver, hermanos, al impío. ¿Tú crees que no te está mirando a ti? ¿Que eres justo? ¿Que tú eres sabio? ¿Que tú eres santo? O sea, separado para Dios. ¿No crees que te está mirando? ¿No crees que permite las cosas que te sucedan a tu vida? Y más si tú eres un hombre temeroso, que le buscas y estás confiado que todo lo que eso es lo que quiere enseñar Pablo, hermanos.
No solamente a los hermanos a los de Filipenses que habían aprendido, sino a todos los hermanos les habla a los de Efesios, a los Corintios, siempre los estaba exhortando, también ellos los estaba pues reprendiendo, que sea diciendo las cosas indebidas que estaban haciendo. Pero Pablo está con esta iglesia ahora de Filipenses diciendo: gracias, hermanos, porque sé que en sus oraciones, ¿verdad?, que ustedes están haciendo, ¿verdad? Por eso dice ahí, por medio de sus oraciones y con la ayuda de quién, dice después, ¿de quién? Del Espíritu de Cristo, pronto saldré de la cárcel. No sabía cuándo, pero dice pronto. ¿Ah? No sabía cuándo, ¿verdad?, pero dijo pronto. ¿Cuándo dice la Escritura? Pronto viene ¿qué? El Señor. O sea que no sabemos cuándo, ni el día ni la hora, pero con más razón debemos estar cada día nosotros ¿qué? En este caminar, constantemente buscando del Señor. Fíjese, o sea, vemos que Pablo está enseñándole aquí a los hermanos una esperanza, ¿verdad?, y que sobre todo no se avergüencen de lo que son. Hermano, nosotros no nos podemos avergonzar. ¿Eres cristiano? ¿Sí o no? O sea, ¿eres discípulo de Cristo? ¿Sí o no? Los mártires no se avergonzaron y fue su precio. ¿Cuál fue su precio de los mártires? A ver, por no negar a Cristo, morir degollados, morir en un coliseo, morir que le quebraran todos los huesos, morir en torturas, morir quemados. Ese fue el precio, hermanos. Y ahora tú en día no quieres pagar ningún precio. Hermanos, que eso fue antes, ahora estamos en la gracia. ¿Cuál gracia, hermanos? Sí habla la Escritura de una gracia, ¿verdad?, que dice que fuimos salvos. ¿Por qué? Por gracia. O sea, que no lo merecíamos. Era un regalo del Dios mismo para ti y para mí. No es la supergracia de que vas a estar andando haciendo lo que a ti se te dé la gana. Pero te digo, hermanos, cuando vengan las dificultades, los problemas, ¿a quién vas a correr? ¿A quién le vas a pedir ayuda? Corriendo. El salmista era claro, dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? Dice: de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí nos está hablando, hermanos. Ahora, de aquí también Pablo le dice: Jesucristo, Él es nuestra ayuda. En Él debemos depositar nuestra confianza de que Él quiere usar nuestras vidas donde estemos, como estemos, hermanos. ¿Pablo sufrió enfermedades, sí o no? Sí. ¿Pablo sufrió maltratos? Sí. ¿Fue perseguido? Sí. ¿Fue maltratado? Sí. Dice que 39 veces recibió azote, menos uno. Porque acuérdense que si ya eran 40 ya excedía el castigo y podía, decían ellos los sacerdotes, fíjese, hasta los mismos, no le den los 40 porque entonces va a ser pecado, va a exceder, ¿no? Denle los 39, que todavía somos como misericordiosos, decían ellos, ¿no? Imagínense, ¿no? En su propia, ahora sí diciendo, no queremos violentar la ley. Fue en naufragios, fue perseguido. Dice que aún, fíjese, ¿verdad?, estuve entre falsos hermanos. Eso es lo más que a mí siempre me dijo: wow, ¿cómo desde aquel tiempo ya había infiltrados, hermano? Ya había infiltrados. Y siempre hay infiltrados, ¿no? Para ver qué tú haces en la iglesia, qué no haces. ¿No se cree que hay gente que ha venido a visitarnos y ver qué hace uno? Cuando usted vaya a una iglesia, usted va, ¿por qué? Porque lo invitan, ¿verdad? Y usted va y guarda respeto, independientemente de lo que se predique, ¿no? Usted para oreja y dice: híjole, ¿verdad? ¿Y usted qué tiene que hacer? Señor, pues dale discernimiento, ¿verdad? Ábrele los ojos a mis hermanos, porque sabes que muchos de nosotros vamos creciendo diferente a los de otros. Otros puede que tú vas a otra iglesia y dice, yo he ido ambas, donde, ¿verdad?, voy y veo el pastor que predica y digo: wow, qué conocimiento de la palabra. Fíjese, conocimiento de la palabra. Igual otro motivo por orar y decir: gracias, Señor, porque esa palabra a mí me da fortaleza, me exhorta. Pero también has oído donde tú dices: wow,
¿De verdad que les falta, Señor? No es que yo lo sepa más, no. Señor, sabemos que están en una doctrina equivocada. Darles que sabiduría, inteligencia, ábrele los ojos. ¿Me entiendes, hermano? Tiene que haber un balance en nuestras vidas, hermano. De verdad que ese es el amor de Dios. Como te dije, muchas veces hoy en día las iglesias más se están peleando por quién tiene la verdad. Cristianas, ¿eh? Ya dejemos independientemente las otras herejías, ¿verdad? Las otras sectas. Pero las mismas cristianas peleándose. ¿Quién tiene la verdad? No, porque aquellos tienen la doctrina tal y trae. Y sí la pueden tener, pero por eso que tú tienes que hacer, a ver. Orar. ¿Cuál dice que debemos, de qué doctrina nosotros? Dice que la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. ¿Cierto? No dicen Hechos. ¿Ah? La que fue fundamentada en Jesucristo, en su palabra. Claro, el Nuevo Testamento también y el Antiguo Testamento, hermanos. La ley de Dios tenemos que cumplir, claro que está en la... ¿Y cuál dice Jesús? Que toda la ley que hagamos cumplir, ¿en cuál se tiene que hacer? En la de amarnos unos a los otros. O sea, nos dio duro el Señor. Donde muchas veces, no amamos. Somos tan indiferentes con varios hermanos. Y no debemos hacer así, hermanos. Por eso esta iglesia crecía porque todos había una unidad, una paternidad hacia Pablo. Decían, bueno, este hombre nos enseña verdaderamente la palabra de Dios. Y nos da ejemplo de su vida, de lo que está pasando, y nos invita a que nosotros prediquemos, sigamos adelante por medio de esta carta. Entonces Pablo les dice, hermanos, gracias, muchas gracias. Me acuerdo siempre de vosotros. ¿Ves que les dijo así antes? Me acuerdo siempre de vosotros. Siempre sé que ustedes están orando. Fíjense en el 20, vamos a leer, dice: espero firmemente, se lo estoy leyendo en traducción en lenguaje actual, no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable lo maravilloso que es Cristo. 20. Vean en Reina Valera: conforme a mi anhelo, esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice, ¿verdad? O sea, Pablo dice, espero hacer algo que no me avergüence a mí. Al contrario, ya sea que esté yo vivo o que muera, quiero siempre con valor, dice, portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable lo maravilloso que es Cristo. O sea, da tu testimonio aún después de muerto. ¿Te imaginas, hermano? Si tú estando vivo ahorita, ¿qué testimonio estás dando? A ver, para que hablen de Cristo, las maravillas que has hecho en tu vida. Yo sí conozco hermanos que pues, cambiaron y siguen hacia adelante y dicen, ese hermano es de buen ejemplo. Yo lo vi cuando antes andaba haciendo algo indebido, mira, y ahora es otra persona. O sea, están hablando que Dios cambia a las personas, hermano, ¿cierto? Porque mucha gente tiene esa tendencia, no, yo no voy a tu iglesia porque ahí cambian, que ya no puede uno tomar, ir al baile, que ya no puede ir uno a las fiestas. Pregunta, ¿cuánto se le ha prohibido? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, sí o no? ¿Qué nos enseña la palabra? Es ahí donde nosotros, la misma palabra de Dios nos dice lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, no es el de venir a la iglesia, no, yo no voy a la iglesia porque luego me ponen restricciones, dice. Por eso va a venir la persona y va a conocer lo que está haciendo indebidamente mal. Ahora nosotros como cristianos vamos a dar testimonios y aún después de muertos que se hable, dijeron, ese hombre sí era de Dios. Fíjense, ¿no? O esa mujer sí anhelaba y caminaba con Dios. Y en la escritura quedan muchos hombres. ¿Por qué creen que están registrados, hermano? ¿Verdad? Hay uno que se fue caminando con Dios y se lo llevó. ¿Sí o no?
Era íntegro. Y cuando leemos en el diluvio, vean, Noé haciendo la arca y que todo lo tendían de loco y predicando, conviértanse porque viene un diluvio, ¿verdad? De sus pecados. Está loco ese. Todo el tiempo predicando Noé, miren, ni uno más que sus hijos. Yo también tengo mis hijos. Y al menos ya tenemos, ¿cuántos aquí, hermanos? Imagínense, uno allá, el Señor te da la palabra y te dice, tranquilo, tú sigue adelante, sigue siéndome fiel. ¿A quién le tenemos que ser fiel? A Dios. Imagínense, nosotros apenas vamos para 5 años y no por qué desanimarse. Noé, hombre íntegro y justo, 120 años y seguía predicando. Conforme iba haciendo el arca, decía, para que pueda haber salvación. ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos quisieron entrar? ¡Ni uno! Se burlaron de él. Hermano, se van a burlar de ti por ser cristiano, ¿sabes? Yo no he visto que más se burlan de otros, sino de los mismos cristianos. Porque te juzgan porque quieres vivir en santidad, porque quieres ser recto, porque quieres ser justo. Róbale 2-3 horas al patrón también. ¿No? Es como la otra vez me dieron de más dinero y lo cuento yo siempre, 2-3 veces, porque no me dice un paisano, ya te dio de más, déjale así. Me dice, ¿no? Digo, no, porque si me den $1, 50 centavos, yo no tengo por qué hacer eso. Y se quedó mirando como diciendo, ¿a qué lo cuentas? No, ¿para qué lo contaste 2-3? Digo, porque yo ni $1 me va a hacer rico, ni $5, le digo. Y me dice, tú debes ser como cristiano, me dice, ¿no? Digo, sí. Fíjese, ¿no? Hasta ellos saben, fíjense, como diciendo, eso es lo que cuenta en ti, hermano, dar el testimonio. Que se te pasó tu patrón, te pagó 3 horas, dígale. Yo siempre, mi patrón también me paga y a veces le echa unos 20 de más. Y mira, yo te los digo. Ok, es diferente, hermano. Porque muchos dicen, ay, qué bendición, no lo veo. Dice, vámonos. No, hermano. Más con nuestras necesidades. Dios conoce tus necesidades, ¿sí o no? Sí, hermanos. Pero Él quiere que aprendamos a confiar en Él. Fíjese, esta iglesia está aprendiendo y aprendiendo cada día cómo confiar en Dios por medio del apóstol Pablo. Había un hombre que era temeroso de Dios y ese era Pablo, en siempre vigilar a las iglesias. Por eso es lo de un verdadero apóstol, hermanos. Fíjese. Siempre en Pablo había la palabra, ¿verdad? Estaba en su boca, era un anhelo ardiente siempre predicar intensamente y profundamente. Por eso les decía, Él les he dado todo el concepto de la palabra de Dios, o sea que no tienen excusa, porque eso era algo intenso, algo profundo. Dice la escritura que se agarró como 3 horas predicando Pablo y que se le cayó uno. Aquí 45 minutos ya están... Le están dando hormigueo a los pies, ya están recostándose entre la pared. Imagínense, y 3 horas predicando, hermano. O sea que Pablo era un hombre que profundizaba, era profundo en la escritura. O sea, tenía eso en su ser, el predicar la escritura del Señor. Fíjese, Pablo, fíjese, ¿ya? Las cadenas que él tenía para él no significaban nada. Sabía que su confianza estaba en Dios, fíjese. Pablo no solo tenía este anhelo ardiente de seguir predicando, sino una esperanza en un gozo siempre en el Señor, hermanos. En darle ánimo siempre a la iglesia, que se mantuviera gozosa, que estuviera dispuesta a padecer por el Señor, que su confianza estuviera en el Señor. Y dice, porque cuando usted hace eso, usted da no solamente testimonio aquí ni allá afuera, sino que usted no es avergonzado, hermano, ni usted va a avergonzar a Dios. Dice, aún después, dice, nosotros que partamos, que hablen de las maravillas de Dios, hermano. Pero qué triste es que partió y
No hicimos lo que Dios nos mandó. Vivimos en una arrogancia. Vivimos por una religiosidad también. Había un hermano que decía, hermano, ya no lo hemos visto, siga adelante, busque. Estoy haciendo mi casa, decía. Así bien, ¿cómo, hermano? Pues tiene que no dejarse de congregar, busque al Señor. Estoy haciendo mi casa, dice. Ahorita mi anhelo es ese, dice, mi deseo es ese. Hermanos, lamentablemente no está allá. Y se afanó tanto en hacer una casa. Había otro hermano que me acuerdo que iba a otra iglesia, que siempre cantando, ¿verdad? Y de repente supimos que se había muerto. Y este hermano decía, yo no tengo pastor, dice, mi pastor está allá arriba. Pero pues le gustaba ir a cantar en las iglesias. Porque eso era solamente es un anhelo, cantar. Dice, no, es que ese es, estoy andando, no solamente es ir a la iglesia y dar gloria a Dios, es afuera también, hermanos. Por eso dice Pablo que nuestro vivir diariamente sea ¿quién? Cristo, hermanos. Tu vivir diariamente sea el Señor en tu vida. Vean que he visto cosas y de verdad, hoy entiendo, digo, ay Señor, yo en aquel tiempo no las entendía. ¿Por qué sucedían estas cosas? Ve nuestra familia, hermanos, hoy en día. Cristianos que tenemos que ya nuestra abuelita se va a morir y, ay, no sé, que no se vaya. Lógico, nos duele como humanos, ¿verdad? ¿Le hemos predicado? Si ya le hemos predicado, pues al menos decimos gracias, Señor, porque al menos cumplimos en predicarles. Cumplimos en predicarles. Mira, mi abuelita está más, ¿cómo les diré? Como más conmovida en decir, el día que yo me vaya me voy bien, pero mis nietos, ¿dónde quedan mis nietos? Vean ahora lo viceversa, ¿no? De que una mujer que conoce a Dios ahora su anhelo es de que sus nietos conozcan de Cristo, ¿cierto o no? Que conozcan de Cristo, que le busquen al Señor Jesucristo, porque dice, porque yo sé que un día de estos me muero, yo voy con el Señor, pero ellos. Y ahora imagínate cristianos que sabes que hasta en cristianos, hermano, también el abuelito es cristiano y dicen, ay, ya se me va a morir el abuelito, que no se me muera, Señor, mantén. Sí, ya es su tiempo de partir, hermano. Pablo era consciente, decía, ya sea que yo esté vivo, ¿verdad? O muerto, ¿verdad? Si estoy vivo, ¿qué quiero? ¿Qué va a hacer? ¿Qué decía Pablo? Si estamos vivos, ¿para qué debemos estar vivos? Para seguir sirviendo al Señor. En todo momento, en todo tiempo. Pero si morimos, hermanos, siéntase gozoso, porque cuando usted vea, va a estar allá con nuestro Señor Jesucristo. Vea, hermano, siempre había una palabra de esperanza. Hoy cristianos quieren ni morir. No, todavía falta hacer mi casa, falta hacer no sé qué, falta no sé qué. Afanados. Y de repente se enferman y es peor todavía. Por eso, ¿en dónde está nuestra confianza, hermanos? ¿En dónde está nuestra seguridad? Vea lo que dice el 21, ahí donde queríamos llegar. Dice Pablo, ¿verdad? Después de lo que leímos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y usted veo que siempre predican ese versículo nada más, ¿no? O dicen, no, así como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Hermano, ¿estamos haciendo realmente también lo mismo? ¿Estamos pagando el precio? Aquí Pablo lo dijo en un momento, ¿dónde estando, hermanos? En la cárcel. Por eso lea todo el versículo. ¿Qué momento? Dijo, para mí el vivir es Cristo, dijo. Porque para mí el vivir y morir es ganancia, dijo Pablo, fíjese. Dijo Pablo, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Ve aquí, hermanos. Pero si muero, salgo ganando, dice.
Mira, hermano, ¿cómo que alguien anhela la muerte va a salir de ganón? ¿Nadie quiere morir hoy en día? ¿Por qué no quiere morir mucha gente que se dice ser cristiana? Porque todavía andan en sus pecados. No están a cuentas con Dios. Pero Dios dice, ven y ponte a cuentas conmigo. Eso es lo que Dios te está ofreciendo. Perdón, misericordia, hermanos. Todavía. ¿Sí o no sigue siendo fiel nuestro Señor? Nuestro Dios Todopoderoso. Por eso dice, ven y pongámonos a cuentas. ¿Por qué creen que en el pueblo de Dios es ver triste, lamentablemente, que tienen miedo a morirse? ¿Por qué tienen miedo a morirse? ¿Sabes qué? Porque no andamos rectos, no andamos bien con el Señor por eso. Pero es tiempo, ahorita que tienes vida es tiempo de que te afirmes con Dios. De que si andas mal, pues ponte a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios, hermanos. Eso le decía siempre al pueblo de Israel. Vengan y pónganse a cuentas conmigo. Dice, qué misericordioso es nuestro Dios. En verdad que mucha gente dice, ay, su Dios era muy violento, mira que matara a la gente en guerra. Estudien para que entendamos por qué había eso, sucedían esas cosas. Gracias a Dios, ya no hay de esas cosas, ¿cierto o no? Pero hay un precio que pagar, nuestra propia vida entregándosela al Señor y sirviéndole, ¿verdad? No porque nos va a dar algo a cambio, no porque sino ya lo tenemos todo, hermanos. ¿En quién dice que estamos completos? Dice la Escritura. A ver, ¿en quién? En Cristo Jesús, hermanos. ¿Cuántos tienen a Cristo? Yo creo que los que vinimos tenemos a Cristo, ¿no? Pues estamos aquí. Y el que no, pues va a tener que seguir conociéndolo y diciendo, de verdad que este es el Cristo, ¿verdad? Pero a mí me presentaron, hermano, venga para acá, me dicen, a mí me presentaron otro Cristo. A mí me dijeron que cuando yo viniera, pues mis problemas iban a desaparecer. Es más, ya me ando divorciando, ya hasta me divorcié, dicen. Me dijeron que mi matrimonio se iba a componer. No. Dígale qué es lo que tiene que hacer esa persona para componer su matrimonio a través de la Escritura. Y dígale que sus problemas, ¿por qué los está pasando? Pero ¿quién es su fortaleza? O sea, hermano, no podemos dar un evangelio que lamentablemente te dicen, ven a Cristo y todo te va a ir bien en la vida. Ya no vas a tener dolor, no vas a sufrir. Eso es lo que se está predicando lamentablemente en nuestros días. No, hermano. Hay un precio. Hay un precio que pagar. Y lo tenemos que hacer, ¿sabes qué? Por amor. Por gratitud hacia nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos dio el mejor ejemplo de dar su propia vida en esa cruz. Ahora nos toca a nosotros a servirle hasta el final, con esa esperanza, con esa fe, con esa pasión, con ese anhelo de seguir buscando de Él cada día. Y recalco nuevamente, ¿quién dijo que el evangelio era fácil? ¿Sabes que el evangelio es de dolor, de sufrimiento? ¿Sabías o no? Si no lo sabes, hoy lo sabes. Ahora ya lo sabes, ¿eh? Eso no vas a decir que, ay, no, nunca me dijeron que era de dolor. Sí, es de dolor, de sufrimiento, hermanos. Pero al final tiene una recompensa para ti. ¿Sabías también? O sea, vale la pena seguir sirviendo a Dios, ¿sabes? Y más en este mundo tan tirano, tan que se vive, en que tú ves las cosas que el viernes pasado iba yo haciendo un delivery en Brooklyn, donde vemos que ya no respeta, hermano, por nada. Ya la gente vive como quiere y dos hombres, hermano, para ustedes de grandote, agarrados de la mano, expresando como diciendo su libertad, ¿no? Yo dije, qué errónea está la gente cada día. En estos tiempos te dicen, es que déjalos vivir,
Déjalo ser, a ustedes qué les importa. ¿Te dicen así, sí o no? Y yo digo, yo sé que todos tienen y han oído y conocido de Cristo. No van a tener excusa. Yo decía, Señor, ten misericordia de estos hombres. Viven en un pecado, Dios. Y mire, se me están pasando muchos de esos porque el martes pasado también se me enfrenta uno. Y me dice, así hablando amanerado, ¿verdad? Y me dice, ¿y usted qué opina de eso? Le dije, tú estás mal, le dije. Se me quedó mirando. Porque todos los demás le hacen burla, ¿no? Vemos, ¿no? Le dije, tú estás mal en tu pensamiento, le dije. Pregunta, ¿tú crees que Dios se equivocó en ti? No me supo responder. No, a ti Dios te hizo hombre y hombre eres. Que tú quieras fingir una cosa que no eres, estás mal, le dije. Y imagínate, hermano, ¿qué harías tú si te dijera alguien a ti, verdad? Hermano, yo digo, Señor, ¿dónde me salieron las palabras después? Digo, pero eso es porque tú buscas en el Señor y decir, no lo vas a tú enseñarle el camino. Mira, estás mal, ¿verdad? Corrige y arrepiéntete de tu pecado, le decía. No, es que yo nací así, me dice, así con esa voz. No, digo, tú no naciste así, tú te fuiste creando así, pero ahora tienes un pensamiento donde ya puedes analizar mejor las cosas y decir, dime, sí o no eres hombre. Hermano, y vienen más duras esas situaciones, ¿eh? Y no lo estaba yo haciendo a un lado, sino digo, tienes el perdón de Dios. O sea, demostrarle que Dios también vino. Dios tuvo misericordia. Quería tener misericordia de estos pueblos. Pero dice, al ver su maldad, al ver su pecado, dice, los voy a regar de la tierra. O sea, con Dios no podemos jugar, hermanos. Y luego dice, es que Dios es un Dios violento. No tiene. Siempre Dios llama al arrepentimiento primero, hermanos. Dios siempre nos llama al arrepentimiento. Es de nosotros querernos arrepentir, sí o no, hermanos. No hay excusa delante de nuestro Dios. De verdad que a mí con esta persona no me tiembla el pulso. ¿Qué me dice la escritura? ¿Qué me puede hacer el hombre? Golpearme a lo mejor y hasta ahí, ¿no? O a lo mejor hasta te pueden meter a la cárcel por eso, ¿no? Pero digo, Señor, gracias. Porque el predicarles, el decirles, ¿sabes qué? Hay una misericordia también para ti, de parte de Dios. Que te conviertas de tus malos caminos, de tu modo de pensar. ¿Verdad? Entonces, hermanos, cada día nos vamos a ir enfrentando a cosas mayores, pero si realmente no estamos viviendo, ¿verdad? Que lo que hacemos es para servir a Cristo cada día, hermanos. Pablo lo dijo, para mí, de verdad, si yo vivo, quiero hacer la voluntad, quiero servir a Dios, a Cristo. Pero si muero, ¿qué dijo? Salgo ganando. O sea, me voy. Vean lo que dice en el segundo 22 y 23. En realidad, dice, se la sigo leyendo en traducción en el lenguaje actual. No sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo ser útil a Dios. Ve ahí, hermanos, aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Véanlo, hermanos. Véalo ahí, hermanos. Decía Pablo, la verdad no sé qué es mejor, y me cuesta mucho trabajo elegir. Pero él decía, en caso de seguir con vida o de que estemos vivos, hermanos, podamos ser útiles para servir a Dios, para seguir predicando, para seguir dando el ejemplo, para que en donde quiera que vayamos no nos avergoncemos de lo que somos aquí en la tierra, decía Pablo. Pero si muero, iré a reunirme con Jesús. No había titubeo, porque andaba íntegro, andaba haciendo lo que le había mandado el Señor en la tierra, predicando,
exhortando, dando la palabra. Y dice, y si me muero, iré a reunirme con Jesucristo. Vean lo que dice, lo cual es 1000 veces mejor. Ay, hermanos, para todos aquellos que le tienen miedo a la muerte. Vea, él mismo dice, tengo ese deseo de estar allá con él, de partir. Dice en la otra traducción, Reina Valera, cuál es mucho mejor. Pero no es de mí, ahora sí que es del Señor. Mientras yo esté en la tierra, quiero servirle, quiero ser útil, quiero seguir predicando su palabra. Hermanos, eso debe ser. Y la iglesia de Filipenses pues lo entendía, hermanos. Fíjese, Pablo siempre siempre predicando, fíjese, con confianza al Señor Jesucristo, ya sea en el cuerpo, por vida o por muerte, dice. Dando testimonio siempre, fíjese. Fíjese, es de nosotros, dice, decidirnos lo que queremos hacer, hermanos. Es de nosotros. Tú te tomas tu decisión. ¿Qué haces, hermano? ¿Seguir viviendo como estás o esforzarte en agradar a Dios cada día? Es de nosotros. Jamás tampoco Dios nos va a obligar, porque todo se hace ¿con qué? Con amor, con ganas, ¿verdad? Tu trabajo, muchos trabajan por trabajar y, como siempre he dicho, al ahí se va. A veces el muchacho que va conmigo me dice, tú eres muy exigente en la comida, me dice. Mira, es que para todo hay que ponerle empeño y amor. Si un cocinero es porque le gusta cocinar. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que nomás les gusta el dinero y lo hacen como sea. Es como los que limpian. Muchos limpian bien. Yo te decía, vamos donde no vea la suegra, donde no vean los que no, y echan la tierra abajo de la cama. ¿Por qué? Por ganar. Pero hermano, sé consciente de que tú y yo somos cristianos, ¿verdad? Y yo le digo a este joven, mira, todo debes de hacerlo por amor. Que te guste, que te apasione. Eso debemos hacer lo mismo, en servir a Cristo. Estás aquí porque tienes ese anhelo, tienes esa pasión por servir a Cristo cada día. Porque si no hay un anhelo, no hay una pasión, hermanos, la verdad no sé qué hay en ti. Porque la palabra es lo que nos infunde aliento, nos infunde seguridad en nuestro Señor y tenemos esas más ganas de seguir adelante, cueste lo que nos cueste, estemos los que estemos, ¿verdad? No te desanimes, no, ahora sí que como decimos en México, no te apachurres. Ya que no digan, ay, siempre los mismos, ay, pues siempre predican aquí bien fuerte. No, es Dios hablándonos a nuestra vida. ¿No? Pablo le dice a los hermanos filipenses, hermanos, sigamos, ¿verdad? Como les dijo a los de Corintios, porque andamos en la carne, mas no militamos según, ¿qué, hermanos? La carne, fíjese. Aún le dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo, mas Cristo, ¿qué dice? Vive en mí. Está en Gálatas 2:20 para el que lo quiera apuntar. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Dice, ya no vivo yo, dice, más. ¿Quién vive en nosotros, hermanos? Cristo. Pero parece que también nosotros le hemos cerrado la puerta de nuestro corazón a Cristo y lo hemos dejado afuera. Y Cristo tocando, ábreme tu corazón. No, hermanos, Cristo siempre debe de morar dentro de vosotros, de nosotros. Dice 1 de Pedro 4:2,
para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, hermano. Ahí está. Fíjense. ¿Cómo vamos a seguir esta vida ya? Igual como los demás. Y yo creo que entendemos, ¿verdad? De que, bueno, no es malo tener las cosas siempre sin afanarse primero a ellas. Dice el Señor que buscar el reino de los cielos primero y las demás cosas vendrán, ¿qué? Por añadidura, hermanos. Pero no te afanes en buscarlas de aquí primero, sino dice buscar, ¿qué dice? Las cosas de dónde nos manda el Señor, de allá arriba. O sea, tener una comunión, que siempre hagas la voluntad y siempre le digas al de allá arriba, quiero hacer tu voluntad. ¿Estoy bien? Si estoy mal, dímelo, Señor. Pero hermano, no lo hacemos. Voy a hacerlo esto, con tal Dios me bendice. A veces hacemos a la de ahí se va y mira, las consecuencias vienen después, hermanos. Pero pues, gracias a Dios que vamos aprendiendo de esas consecuencias. Porque imagínate que hagas haciendo lo mismo otra vez. No, tiene que haber un precio siempre cada día que hacemos algo mal, acuérdate. Fíjese, entonces dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí, perdón, estábamos en el 23, ¿verdad? Y 24, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, fíjese. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, dice, hermanos. ¿Qué tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros? Actuar, o sea, vivirla también, ahí dice. Fíjese, hermanos, entonces es muy importante que nosotros seamos hombres sabios y entendidos, hermanos. Busquemos cada día hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Hay un precio? Sí, hay un precio. Pero ¿sabes qué? Al final hay una recompensa para ti. Y esa no la da el pastor, la da Dios. La da nuestro Señor Jesucristo cuando llegues a la meta final. O cuando ya vayas y tengas que llevar las cuentas, hermano. Por eso Pablo era consciente. Si estoy aquí ahorita vivo, voy a servir, voy a ser útil para que el Señor siga usándome. Pero si me voy con Él, sé que estaré con nuestro Señor Jesucristo. Ve ahí la diferencia. O sea, los hermanos, aquellos que eran perseguidos, aquellos mártires, ¿entendían eso, hermanos? Y dijeron, ¿por qué crees que estaban cantando cuando ya dicen, no, ya se acerca el día? Ya se acerca el día, y cantaban y estaban... Y por eso que la gente se asombraba y decía, ¿cómo estos que van a morir están contentos? La gente no lo entiende, ¿eh? Dice, estos, en vez de estar preocupados, querer salvar, si se les dijo, renuncien a Cristo y van a tener vida. No se dice, porque la vida la tenemos en Cristo. Hermanos, esos tiempos van a venir, nuevamente. Ahí es de ti y de mí. Si desde este momento hay que afirmarnos, hay que seguir adelante, ¿verdad? Hay que de verdad separarnos para el Dios, vivir en comunión con nuestro Dios y que el Señor nos siga ayudando para que nosotros podamos perseverar en su camino y siempre dar de buen testimonio, no solamente en la iglesia, sino fuera de ella, en toda nuestra forma de vivir, hermanos. ¿Es difícil? Sí. Pero si empezamos en las Escrituras a escudriñar, si empezamos a buscar de Dios todos los días, si empezamos a tener una comunión con Dios, una relación, déjame decirte que por eso Dios te prepara con antes. ¿Sabes qué? Viene una dificultad, tú ya estás fortalecido. Viene una aflicción, y tú ya estás fortalecido. No corres cuando ya está la aflicción o cuando ya está el peligro. Dios no te avisa siempre de los peligros.
Y a veces damos caso mismo. Ya que está el peligro, ay Señor, ayúdanos. Te advertí, te dije desde cuándo. Pero entre nosotros, hermanos, tomar esa decisión en nuestras vidas. Y la iglesia de Filipos pues seguía perseverando, seguía adelante, ¿ya? Y seguía aprendiendo de las enseñanzas de Pablo, que eran de la palabra del Señor. Fíjese, como dijo Pablo, nunca he dado nada humanamente, ¿verdad? Eso es la diferencia, hermano. Cuando te predican la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? Te fortalece, te da paz, te da seguridad, mi hermanos. Ahí vamos a dejarle y vamos a continuar la próxima semana. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aún nos demandas a que confiemos más en ti, estemos más seguros en ti, demos testimonio de lo que somos realmente y sin titubear, Señor, prediquemos, Padre amado, Señor. Que no nos avergoncemos, Padre amado, Señor. Decía el mismo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Gracias te damos, Señor, por mis hermanos, para que les digas dando esa fuerza, ese deseo, ese anhelo de continuar hacia adelante hasta el día de tu venida, hasta que nos llames a cuentas, o ya sea que moramos también, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por toda tu iglesia extendida por la faz de la tierra, a mis hermanos. Síguelos fortaleciendo a cada uno de los que se congregan en cada iglesia. Que, Señor, tengan esa disposición también, Padre amado, ese deseo de seguir sirviéndote, Padre amado, Señor. Y gracias, Señor, por todos los que también estamos aquí, Señor, para que continúen hacia adelante buscando de ti, Señor. Siempre haya ese temor en su corazón de ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que hacemos no es en vano, mi Dios. Gracias, lo hacemos porque te amamos y porque nos has amado tú primero, mi Dios. Y sabemos, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos, Señor, sin esperar nada a cambio. No por vanagloria tampoco, Señor, sino para servirte a ti, mi Dios. Para dar buen testimonio de que el poderoso vive en nuestro corazón. De que Dios reina en nuestras vidas. De que Jesucristo, Él es nuestro Señor. Y que de Él debemos de dar testimonio cada día. Te damos gracias, Señor, por este día, por hablarnos, Señor, con tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.